Apreciados condiscípulos y amigos de la Unidad de Servicio Sofía, en cápsulas anteriores hemos hablado mucho e insistido mucho que íbamos a leer y a platicar un tema totalmente abstruso que se llama el Antacarana. ¿Por qué queremos platicar con esto? Bueno, porque precisamente los acontecimientos que están sucediendo en la humanidad y especialmente en nuestro país hace que nosotros tratemos de difundir un poco la doctrina de los maestros y que nos demos cuenta de que existe un poderoso plan y que existe, por supuesto, la jerarquía espiritual de los maestros. Hemos estado platicando anteriormente de que es muy difícil que uno de la noche a la mañana pueda construir uno el Antacarana. Hay mucho espejismo alrededor de la palabra el antacarana y lo que significa, que bueno, pues los que han caminado por ahí y estudian por ahí en el Reiki, etcétera, bueno, pues hablan mucho del antacarana, pero nosotros vamos a estudiar desde el punto de vista de qué enseña, porque ya hicimos la separación, una escuela mística o grupos místicos y una escuela esotérica. Mencionamos, aquí está el libro, que por supuesto lo tenemos nosotros, por eso se ve así hasta viejito y todo esto. Y queremos compartir algo de la lectura. Hemos compartido este diagrama con ustedes, hemos hablado precisamente que esto que está aquí rojo, que es la unidad mental, hasta ahí llegamos en la personalidad. Y para poder trabajar en la triada espiritual hay que construir ese puente que se llama el Antacarana. No lo podemos construir en el camino místico. Tenemos que terminar nuestro camino místico y empezar a hacer la meditación que fue dada para la quinta raza raíz, aunque estamos muy nuevos en esto, que se llama Raya Yoga. Pueden practicar las yogas que ustedes quieran, pero la que nos va a hacer que construyamos ese puente de la Antacarana es la técnica del Raya Yoga. Nos habla y lo tengo aquí, por eso tuve la oportunidad de hacerlo en aquel entonces, hace muchos años, más chico, para que nosotros leamos ahí que dice Antacarana. De aquí para allá hay que construir ese puente exactamente. Y ese puente no lo podemos construir estando aquí en el astral. A pesar de que escuchemos y digan infinidad de cosas en la televisión, en el radio, en las redes sociales, en el astral no se construye, por supuesto, es Antacarana. Para que nosotros nos quede claro, tenemos que transitar y caminar el camino místico, y el camino místico tiene muchísimas disciplinas en la cual nosotros tenemos que estar trabajando en vidas, en vidas, en vidas, en vidas. Eso de que yo soy iniciado y soy un Illuminati, o que crean que una persona es un Illuminati porque es el dirigente de un partido o de un presidente, o que dirija X partido comunista, socialista, lo que sea, no, no es así. La humanidad tiene que transitar y construir el Antacarana. El maestro Dojoalcul tiene un libro que se llama, y ya les vele, que se llama La educación en la nueva era. Nosotros no podemos tener una persona en educación pública, hablo de México,
que según él y con su espejismo de él, crea que puede manipular la mente de millones de gentes, creyendo y poniendo en sus libros su espejismo, porque no es así. La jerarquía existe y ya hay un plan enorme de la jerarquía para que la humanidad siga evolucionando. Llegaron estas personas en todos los países que se dicen comunistas o socialistas o de la derecha o no de la derecha, yo no sé, y han hecho un verdadero desastre con la educación de la humanidad. Y nosotros no podemos quedarnos con los brazos cruzados viendo cómo ese espejismo, ¿sí?, sigue creciendo. No es así. Tampoco se construye el Antacarana porque yo pertenezca a alguna escuela, me den grados, pertenezca yo a alguna religión, pertenezca yo al grupo de los 12 elegidos, al Supremo Consejo, que lo que ustedes me quieran decir, no se construye el Antacarana de la noche a la mañana. Lleva vidas y vidas, y ya hay un plan para que nosotros como humanidad sigamos evolucionando. En el país en donde estemos, tenemos que primero agotar nuestro espejismo y después el espejismo del país donde nos tocó nacer y después el de la humanidad. Pero hay un solo plan. Y no podemos quedarnos nada más porque un grupo de personas agarren banderas ahorita, como vemos, y les preocupe de la noche a la mañana a los niños cuando en toda la humanidad, en la historia de la humanidad, han existido guerras y todo esto, y yo no he visto que hagan algo. Pero el espejismo ahorita, ¿sí?, de las fuerzas de la oscuridad están enormes, y entonces agarro eso. Para que yo pueda entender qué está ocurriendo, tengo que entender que una vez que yo transite el camino místico, me tengo que pasar al ocultista. ¿Y qué creen? La entrada al camino ocultista es por las 4 nobles verdades, las que estudiamos, y ya nos dimos cuenta de lo difícil que son. Para que yo pueda entender de la manera sencilla, dijo su santidad el Dalai Lama, debo de generar y crear todos los días una mente de bodhisattva, una mente de compasión. El maestro Dujal Kun, por eso de la manera sencilla, nos dijo en el mantra de la unificación, los hijos de los hombres son uno y yo soy uno con ellos. Trato de amar y no odiar. Trato de servir y no exigir servicio. Trato de curar y no herir. Cuando nosotros este mantra lo practiquemos todos los días y en vidas, podremos entender qué está ocurriendo en la humanidad entonces. Mientras respondo a lo que está aquí, al Kamarupa que mencionamos la otra vez, que es la personalidad, y listo. Me regreso aquí para que quede la portada del libro de la Antacarana. Blavatsky, que es la que dio a conocer todo esto, en su glosario teosófico nos dice lo siguiente: Antacarana o Antascalana, cualquiera de los dos, es una palabra en sánscrito. Este término tiene varios significados que difieren en cada secta y escuela de filosofía. Así es que Sankaracharya, por cierto, si ustedes quieren saber quién es Sankaracharya, pues estúdienlo, porque se dice y se lee que cuando se lleva a cabo el festival de Wesak, este discípulo es el que viene en la actualidad.
Nada más para que veamos de que hay discípulos mundiales que nos vienen y nos hablan y nos hablan y nos dicen, y nosotros nada más creemos lo que las noticias nos dicen, lo que un fulano se atreva a estar diciendo todos los días, y en eso es en lo que creemos. Sigo. Shankaracharya traduce esta palabra en el sentido de entendimiento, otros en el de órgano o instrumento interno. El alma formada por el principio pensador y el egoísmo ankara, mientras que los ocultistas lo definen como el sendero o puente. Me paso para acá porque es lo que estamos a punto de leer. Lo definen como el puente entre el manás superior, o sea, este de aquí, con el manás inferior. Manás superior, manás inferior. Ese es el puente en que muchos lo definen. Reitero, un tema demasiado abstruso de poder entender de la noche a la mañana, pero hay que hablar y que queden las grabaciones. Mientras que vemos que el inferior, el ego divino y el alma personal del hombre sirve como medio de comunicación entre ambos y transmite desde el ego inferior al superior todas aquellas impresiones personales y aquellos pensamientos de los hombres que pueden por su naturaleza ser asimilados y retenidos por la entidad imperecedera y ser hechos así inmortales con ella, siendo ellos los únicos elementos de la pasajera personalidad, del lado derecho están leyendo ustedes personalidad, que sobrevienen a la muerte y al tiempo. Así es lógico que solo aquello que es noble, espiritual y divino en el hombre pueda en la eternidad dar testimonio de haber vivido. Los factores o principios internos, buddhi, ankara y manas, considerados colectivamente, constituyen el órgano interno, ankarana o alma, cuya actividad, a diferencia de los sentidos, se extiende no solo a lo presente, sino también a lo pasado y venidero. Los tres principios indicados forman, por decirlo así, los tres lados de un triángulo cuya suma es el chitta, mente, pensamiento o inteligencia, con lo cual se realiza la idea de la Trinidad en la unidad. El antakarana es la mente considerada como un sentido o como un medio de conocimiento. Entonces, vemos que la definición de la mente superior con la mente inferior es este puente. Todo lo que yo, cuando digo que tengo muy desarrollada la intuición, sí, de aquí de la personalidad, de aquí para abajo. Este puente no se construye, reitero, como dice aquí Blavatsky, de la noche a la mañana. Vayamos brevemente, porque reitero, el tema es muy, pero muy abstruso, a una definición que viene precisamente en el libro de Fundación Lucis, del maestro Dojoalcul y de Alice Belli, y se llama el Antakarana. Definición de Antakarana. Blavatsky enseñó que el Antakarana es principalmente el canal energético que relaciona las formas y sus fuerzas con sus fuentes originantes, y que a través del plano mental y sus tres aspectos de la mente pasa necesariamente el hilo de la vida, vinculando la mónada, el alma y la personalidad en todo viviente.
Por lo tanto, hablando técnicamente, el denominado puente no es necesario, excepto para un importante factor. Existe por parte de la personalidad fusionada con el alma una definida brecha en la conciencia entre la mente inferior y la mente abstracta. La mente superior, por ser el aspecto más bajo de la tríada espiritual, puede ser considerada como una puerta que permite pasar la conciencia de la personalidad fusionada con el alma a un reino superior de contacto y percepción. Aquí también, como pueden ver, todo es simbólico. No existe tal puerta, sino simplemente un símbolo que indica un medio de acceso. Voy a compartir algo que ustedes lo han visto muchísimas veces, que es esto. A lo mejor nosotros pensamos que cuando el maestro tibetano dio a conocer la gran invocación y todo lo que ha dado a conocer, nada más puso este símbolo porque sí. Cuando yo tuve la oportunidad de enseñarlo y lo pongo como no para burlarme de la persona, sino nada más que a mí me dio mucha risa. Cuando yo lo mostré por primera vez en Tres Valles, Veracruz, una persona me dijo que eran mangos. Yo creo que porque como es zona de mangos, Tres Valles, Veracruz y Chiacaltianguis, dije, bueno, pues él lo relacionó con mangos, pero no, son pétalos, miren, 1, 2 y 3, este es un pétalo. Aquí tienen otro pétalo, 1, 2 y 3, otro pétalo, 1, 2 y 3, otro pétalo, pero el que vamos a hablar es de este. Este que está aquí adentro se le denomina el triple antacarana. El maestro Duhalcourt, en sus libros con Alice Bailey, un día ahí pusieron y leímos que la jerarquía no ha dado un solo símbolo. Todos los símbolos que nosotros vemos, bueno, por metiches que somos, lo sacamos no sé de dónde, lo ponemos y listo. No, este es un símbolo precisamente para que nosotros estemos trabajando para algún día alinear el físico, el emocional y el mental, como leímos ahí, dice que solamente con una personalidad fusionada con el alma podemos entonces empezar a construir ese puente de la Antacarana. Reitero, esto que ven aquí se le denomina el triple Antacarana. Ustedes lo ven porque yo subo las grandes invocaciones, el mantra de unificación, el mantra del nuevo grupo, todos tienen este logotipo. Y eso es lo que nosotros acabamos de ver. Voy a dejarlo ahí tantito para que reflexionen y meditemos un poco. El puente a construir se denomina con frecuencia arco iris, porque está formado por los colores de los 7 rayos. Hablando específicamente y desde el ángulo del discípulo, el puente que él construye entre la personalidad, me regreso, porque aquí el maestro está hablando de esto, entre la personalidad, ¿sí? Perdón, está compuesto de 7 hilos de energía o corrientes de fuerza. Utiliza los 7 rayos por haber adquirido la facilidad de hacerlo, pues su personalidad ha pertenecido en el largo ciclo de encarnaciones a los 7 rayos infinidad de veces, pero el rayo de su alma oportunamente predomina y en el arco iris se oye vibrar el color de sus rayos y es vista la nota de su rayo. ¿Escucharon lo que estamos leyendo? A través de esos 7 rayos al cual pertenecemos todos, pero hay uno que es el rayo del alma, con ese construimos el puente de la Antacarana. Digo, algún día, para que nos demos una pequeña idea. El Antacarana es, por lo tanto, el hilo de la conciencia y de la inteligencia, y el agente que responde a todas las reacciones sensoriales. Un punto interesante que debe recordarse y debemos destacar ahora es que este hilo de la conciencia
está elaborado por el alma y no por la mónada. Por supuesto que nos regresamos para acá, porque esto de aquí, sí dice es el alma, pero la mónada está acá. Y este puente dice, aquí el maestro no lo construye la mónada, lo construye el alma. Me regreso aquí. Los estudiantes harían bien en considerar la construcción del antakarana como una extensión en la conciencia. Esta extensión constituye el primer y definido esfuerzo efectuado en el sendero para atraer la influencia monádica con plena conciencia y finalmente en forma directa. Este proceso constituye el paralelo individual de la actual afluencia de fuerza proveniente de Shambhala, sobre el que he hablado anteriormente. Este elevado centro de energía está produciendo ahora en nuestro planeta un efecto definido sobre el camino denominado humanidad y se lleva a cabo por el alineamiento directo y no vía la jerarquía como ha sucedido hasta ahora. La ciencia del Antakarana está relacionado con todo el problema de la energía, pero especialmente con la energía manipulada por el individuo y las fuerzas mediante las cuales él se relaciona con otros individuos o grupos. Los estudiantes deben entrenarse para saber distinguir la diferencia que existe entre el Sutratma y el Antakarana, o el hilo de la vida y el de la conciencia. Uno es la base de la inmortalidad, el otro la base de la continuidad. He aquí una sutil diferenciación para el investigador. Uno de los hilos, el Sutratma, vincula y vivifica todas las formas en todo actuante y contiene en sí la voluntad y el propósito de la entidad que se manifiesta, sea el hombre, Dios o un cristal. El otro hilo, el Antakarana, contiene la respuesta de la conciencia dentro de la forma en una serie de contactos que se expanden constantemente dentro del todo circundante. La ciencia del Antakarana, hablando técnicamente y para el propósito grupal, es especialmente la ciencia de la manifestación de la luz que da como resultado la revelación y los cambios consiguientes. Debe recordarse que la luz es sustancial y desde el punto de vista del espíritu es una sublimación o forma superior de sustancia material. La luz es también la cualidad o la característica principal del alma en su propio reino y del cuerpo etérico, eventualmente un reflejo del alma, en los tres mundos de la evolución humana. La ciencia que estamos considerando tiene por objeto fusionar las luces inferiores con las superiores, de manera que brille una sola luz en la manifestación física, lográndose por consiguiente una síntesis de la luz. Hablando técnicamente, existen dos cuerpos de luz, el cuerpo vital o etérico y el vehículo del alma. Uno de ellos es el resultado de eones de vida que con el tiempo se transforma en un poderoso receptáculo de energías, reunidas por una amplia serie de contactos, aunque están condicionados por el tipo de rayo en sus tres aspectos. Existe el cuerpo etérico y actualmente está funcionando poderosamente. El cuerpo del alma se está construyendo lentamente y es esa casa, no hecha con las manos eternas en los cielos, a qué se refiere el Nuevo Testamento, la segunda de Corintios 5:1. Es interesante observar que el Antiguo Testamento se refiere al cuerpo etérico, Eclesiastés 12:6-7,
y su construcción, y que el Nuevo Testamento trata de la construcción del cuerpo espiritual. La ciencia del Antacarana debe estudiarse de tres maneras: concretamente y en relación con el cuerpo etérico, que es una forma sustancial, tangible, y que la ciencia moderna comienza a reconocer, aunque todavía no es admitido universalmente. Egoicamente y en relación con el alma y el cuerpo de luz con el cual el hombre espiritual debe actuar en el mundo de las almas, y que cuando se ha fusionado con el cuerpo etérico, produce la manifestación de la divinidad sobre la tierra, en mayor o menor medida, de acuerdo a la amplitud de la fusión y al reconocimiento consciente que tenga el individuo de la fusión lograda. Abstractamente y en relación con el conocimiento, sabiduría, dos palabras utilizadas en relación con la fuerza y la energía, y su utilización por el individuo en su medio ambiente y en sus contactos. Reflexionen sobre estas palabras. Se darán cuenta cuán necesario es que exista la capacidad de pensar en forma abstracta antes de poder comprenderse las verdaderas implicaciones de esta nueva ciencia. Por último, el alma mundial derrama su hilo sutil de conciencia sensible en todas las formas, en todas las células del cuerpo y en todos los átomos. El alma humana, el ángel solar, repite el proceso respecto a su sombra y su reflejo, la personalidad. Esto es parte del trabajo creador del alma, pero a su vez, el ser humano deberá también hacerse creador en el sentido mental del término y repetir el proceso, porque en todos sus puntos el microcosmos se asemeja al macrocosmos. En consecuencia, por medio del hilo de la vida, el alma crea y reproduce una personalidad por cuyo intermedio podrá actuar. Parte del trabajo del hombre que está desarrollando su poder mental consiste en construir un canal provisorio en materia etérica para eliminar dicha separación. Este canal es el reflejo de la antacarana. En la muerte física, puente que el ego ha de construir entre el mental inferior y el superior, entre el vehículo causal en el tercer subplano del plano mental y el átomo manásico permanente en el primer subplano. Tal es el trabajo que están realizando inconscientemente todos los pensadores avanzados. Una vez construido este puente, el cuerpo del hombre se coordina con el cuerpo mental y se fusionan los fuegos de la mente y de la materia. Ello completa el perfeccionamiento de la vida de la personalidad. Como se dijo anteriormente, este perfeccionamiento lleva al hombre al portal de la iniciación, lo cual es la señal de que se ha realizado el trabajo y marca el fin de un ciclo menor de desarrollo y el comienzo de la transferencia de todo el trabajo a una espiral más elevada. Terminamos lo que estamos leyendo. Aquí habla precisamente el plano manásico. Ustedes ven el tercero que dice aquí, y veamos nada más cómo del séptimo hay que pasar todo esto para acá, hasta el plano átmico. Miren, esto no crean que de veras es tan sencillo y se vayan con la idea de que yo he estudiado el antacarana y sé qué es lo que es el antacarana.
¿Saben lo que yo leí ahorita del libro? Nada más 2 hojas. Nada más leí 2 hojas. Imagínense si sigo leyendo, no, pues nos vamos a meter en un problemón. Ustedes y yo, como no tengamos idea. ¿Por qué? Porque, reitero, tenemos que estar trabajando día a día en destruir mi espejismo. Que veamos que existe esto. No crean, por cierto, porque luego me han preguntado que si los planos son así para arriba. No, los planos no son para arriba. Esto se pone para que lo estudiemos. Los planos se entrelazan. Esto nada más es para el estudio. Bueno, pues regreso aquí. Esto que está aquí se denomina el triple antacarana. Que algún día toda la humanidad tendremos que construirlo. Pero ahorita solo unos cuantos lo han podido construir, ese puente del Antacarana. Solo unos cuantos. No es que nosotros querramos, reitero, destruir el dogma filosófico ni religioso de nadie, pero el país y la humanidad está pasando en un momento muy difícil y tenemos que hablar de ciertas cosas para que veamos que existe una jerarquía y que existe un plan. No los dirigentes de esos países, de esos grupos, de esos partidos y de colores. Existe una jerarquía de maestros del cual crearon un plan. Ellos no, ellos nada más son los custodios de ese plan, porque el plan, quien lo hizo fue Sanat Kumara, nuestro logos planetario, para la humanidad. Después de hablar de la Antacarana y no haberle entendido absolutamente nada, a lo mejor, la siguiente cápsula vamos a estudiar para que veamos que el dirigente de educación pública que tenemos en estos momentos en nuestro país, pues no habla de lo que está hablando aquí, pero el daño sí lo está haciendo porque está poniendo su espejismo y su fanatismo, y vamos a hablar de otro libro que se llama La educación en la nueva era. Muchísimas gracias. Quedo con ustedes hasta la siguiente cápsula. Gracias.